Bienvenidos a especiales de diálogo público, en convenio con Voz Pública a través de Instel Radio, en enlace con 60 emisoras digitales del mundo y a través de StreamYard con los destinos YouTube, Facebook Live, Instagram y X. Hoy estamos en presencia de José Miguel Verdugo, médico neumólogo y director ejecutivo de la Asociación de Empresarios del Magdalena. Nos acompaña Verusca Aarón Torregrosa, economista, magíster en gestión ambiental y especialista en política y mercado de suelos para América Latina. Y quien les habla, Teodoro Gómez Rodríguez, doctólogo de arte estética de la Universidad de Cartagena y de la Universidad Rafael Núñez. Hoy hemos querido invitar a José Miguel Verdugo porque nos pareció muy interesante un escrito que hace sobre la ciudad de Santa Marta, en donde por supuesto está reconociendo lo que todos vivimos y expresa la siguiente frase en sus apartes: Santa Marta es una ciudad con una enorme debilidad institucional, social y económica, una ciudad estancada, incapaz de resolver problemas básicos de funcionamiento urbano, con una alarmante incapacidad para convertirse en una ciudad moderna y competitiva. Problemas crónicos de agua potable, alcantarillado, movilidad, informalidad, inseguridad, pobreza y atraso urbano nos tienen en una situación calamitosa. Lo de la calamitosa lo agrego yo, José Miguel, pero me gustaría que nos saludara Verusca Aarón Torregrosa antes de que tú puedas disertar sobre el tema. Adelante, Verusca. Hola, Teo. Hola, José Miguel. Complacida de que hayas aceptado esta invitación. Realmente estábamos en hora de conversar contigo porque si bien haces estas reflexiones, creo que tu posición no solamente es una forma, de alguna manera, de formalizar algo que se viene diciendo en Santa Marta desde hace mucho, pero que a veces hemos encontrado precisamente que desde los distintos sectores, si bien de pronto por el interés de ponerle todo el optimismo a lo dramática que está la situación, a veces creemos que no se reconoce, desde la oficialidad, desde los estamentos y desde la misma sociedad civil representada en sus gremios. Entonces, esta conversación creo que es más que oportuna y nuevamente darte las gracias y bueno, desarrollemos esta conversación como tú lo sabes hacer a la altura de tu experiencia y de tu conocimiento sobre este departamento y esta ciudad. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que, como bien lo han dicho ustedes, es una reflexión y en la Asociación de Empresarios de Magdalena esto es lo que nos ha caracterizado, ser reflexivos, analíticos y revisar los temas, no con un ánimo estrictamente crítico o partidista o activista, sino simplemente poner el dedo en donde están las lesiones para que la gente reflexione sobre ellas y busquemos soluciones, porque la idea no es solamente la crítica, es también plantear soluciones, buscar soluciones y ejecutar acciones. ¿Cuál fue el espíritu que te acompañó cuando escribiste esa reflexión como director ejecutivo de la Asociación de Empresarios del Magdalena para que la opinión pública, es decir, los internautas, puedan entender cuál es el contenido y el contexto de lo que escribiste, por favor? No, básicamente lo que queremos es que las autoridades, los policy makers, las personas que toman decisiones en el territorio, seamos un poco más proactivos en el sentido de hacer de las ejecuciones y de las acciones y menos de redes sociales, menos de figuración, menos de anuncios publicitarios, anuncios de prensa, que efectivamente los anuncios hay que hacerlos, pero en su momento. Es decir, si no tenemos recursos, no hay diseño, no hay unos estudios en las fases adecuadas, no tenemos por qué estar haciendo anuncios. Los anuncios se hacen cuando las cosas sean realidades. Con eso lo que conseguimos muchas veces es la frustración de la comunidad
porque creen que los hechos por anunciarlos ya se están resolviendo y no es así. Entonces, caemos en la trampa de que siempre nos comparamos, y voy a hacer una referencia que no me gusta mucho, pero que es compararnos con los vecinos, compararnos con Barranquilla, compararnos con Cartagena. Pero esas ciudades han logrado algo importante, y es que sus problemas de línea base, o sea, donde empieza el desarrollo, ya los tienen resueltos. Y de ahí hacia adelante puedes empezar a plantear grandes desarrollos, nuevas ejecuciones. Pero si no has resuelto lo de la línea de base, mal podrías plantear de grandes desarrollos, y lo que podemos caer es en frustraciones, como lo estaba diciendo hace un momento, de obras inconclusas, de obras no planificadas, de desarrollos no planificados, que al final lo que hacen es meternos aún más en el atraso, caer en la trampa, que es lo que dice el escrito, un paraíso atrapado en esa frustración, en esa ineficiencia, digamos así. Pero nosotros tenemos un equipamiento público social que tenemos que resolver antes de meternos en grandes planes de desarrollo. Tenemos problemas con de alcantarillado, tenemos un problema de alcantarillado pluvial, tenemos un problema de entretenimiento en la calidad de vida de nuestra gente, de esparcimiento, parques, disponibilidad de esas cosas. Tenemos un inconveniente de planeación. Necesitamos que las cosas se hagan con planeación, con un POT bien desarrollado y ajustado a lo que necesita el territorio. Los temas de salud y accesibilidad a la salud, el tema de la educación, la seguridad y la convivencia ciudadana. La convivencia ciudadana en Santa Marta, la intolerancia y la extorsión y otra serie de delitos son el pan de cada día. Entonces nosotros, el tema de la energía, el tema de las basuras, el tema de los servicios ciudadanos en general, no están resueltos. Entonces, entrar en grandes proyectos de desarrollo, en la posibilidad de atraer inversiones, en conseguir un turismo de alto nivel, un turismo de talla mundial como siempre lo estamos pregonando, primero tenemos que resolver esa línea de base. José Miguel, en ese orden, desde hace mucho tiempo se vienen haciendo de alguna manera por parte de, digamos, actores de la sociedad civil, expresiones en relación, en esa misma línea en la que tú estás hoy haciendo tu reflexión, pero parecía que no se escuchaba o que no se tomaba en serio. En los últimos, por lo menos en los últimos años, una de las cosas que más llamábamos la atención a algunos era que Santa Marta se estaba enfocando en lo cosmético y no en resolverlo de fondo, que es lo que tú dices. Es como si dejáramos de trabajar por lo básico y nos dedicáramos a cosas secundarias que son importantes, pero no son lo urgente en este momento. Pero entre esos oídos sordos que de alguna manera encontrábamos quienes expresábamos esta preocupación también desde antes, es posible que con tu reflexión estemos comenzando de pronto con un mea culpa de parte del sector empresarial. ¿Es esto en parte lo que está haciéndose desde la Asociación de Empresarios? Yo sé que ustedes han trabajado, que siempre tienen bajo el brazo portafolios con propuestas, con proyectos, pero de alguna manera faltó un poco más de liderazgo desde el sector, desde los gremios, desde el sector empresarial, para forzar en algún sentido a que los gobiernos reenfocaran el desarrollo o las inversiones que estaban haciendo hacia lo fundamental en la ciudad. Y esto, de pronto, ese liderazgo no estuvo todo este tiempo, y por tal razón vimos que estos gobiernos se despacharon con inversiones como las que tú mencionas. Primero, no eran pertinentes para las necesidades básicas de la ciudad. Segundo, nos dejan obras inconclusas, mal desarrolladas, con altos costos. Entonces, ¿puede ser esto considerado el principio de un mea culpa por parte del sector empresarial frente a todo esto que te menciono? Sin duda, tenemos que hacer un ejercicio de reflexión, de introspección y reconocer
en lo que hayamos fallado. Esto es un proceso en el que tenemos que estar todos incluidos en esta reflexión y tenemos que resolver un asunto. La figuración, los titulares, los anuncios, las fotografías no son la solución de los problemas. La solución de los problemas son las ejecuciones, son la planeación, son el diseño, los presupuestos, la ejecución ajustada al freno de la corrupción. Nosotros, si no logramos llegar a eso, lo demás se vuelven simplemente anuncios, se vuelven figuraciones personales, satisfacciones de figuración de algunas personas, de algunas instituciones, más no hay solución. Siempre hablamos de atraer inversión. ¿Cuántos años llevamos hablando de atraer inversión? Yo en la asociación llevo 23 años en esto, hablando de atraer inversión. ¿Cuántas empresas han llegado de gran nivel que estén generando empleo, que estén generando riqueza para el territorio? Muy pocas. No digo que ninguna, muy pocas. Afortunadamente se hicieron la zona franca y eso atrajo algunas inversiones importantes y empresas importantes. Pero el proceso apenas empezó. Tenemos que seguir trabajando fuertemente en eso y dejar las frivolidades de los anuncios y de las apariciones y de los grandes titulares para ejecutar acciones y resolver. Bueno, ese tema de los grandes titulares nos lleva también a hacer una reflexión como medios, que creo que es más que oportuno que lo expongamos y que la sociedad también haga un reclamo frente a esto, porque por una parte las autoridades, los gobernantes se han empeñado en, como lo manifiestas tú a lo largo de tu escrito, en tratar de diseñar una fachada para la ciudad, una imagen que realmente contrasta con la realidad. Y esto ha sido a partir de el tema del manejo de medios, donde están invirtiendo grandes recursos y lo estamos viendo en Santa Marta. Los planes de medios por los que está pagando este gobierno son realmente generosos, por decirlo menos. Y por otro lado, los mismos medios, cómo están participando, qué autoridad le queda a estos medios para poder señalar, para poder visibilizar aquellas cosas que no está haciendo bien la administración de turno, esta o las anteriores, cuando hay de por medio estas transacciones que han existido y seguirán existiendo. Pero de alguna manera nosotros vemos que en Santa Marta particularmente ese trabajo de los medios de poner sobre la superficie las cosas que no están funcionando, llamar la atención y de alguna manera también desarrollar espacios para poder, para que otros actores sociales tengan voz y puedan controvertir algunas cosas que se están haciendo y se están presentando de una manera, digamos, muy maquillada. Entonces, ese es un tema, por una parte, las inversiones, los esfuerzos que hace el más enfocado los gobernantes de turno en maquillar sus resultados, y por otro lado, la responsabilidad de los medios frente al seguimiento, frente a esa, digamos, labor social también y de poner el reflector sobre las cosas que deben mejorarse. ¿Qué responsabilidad crees tú que deberían asumir en este sentido muchos medios en la ciudad de Santa Marta frente a ese tema? Y como gobierno también frente a este manejo este manoseo frente a la labor de los medios. Sí, los medios están haciendo su labor de informar y de difundir lo que ellos consideran que es noticia y que es de interés para la comunidad. Pero es que nos hemos enfrascado en una narrativa de figuración, de anuncios, es a lo que nosotros nos referimos. Y una narrativa de optimismo, de una condición que no es real, que no es efectivamente lo que está pasando. Pero eso tiene mucho que ver con los medios, porque ellos también estamos de alguna manera
en que tú abres un periódico y lo que está es la voz del gobernante, mientras que no se está evidenciando en muchos casos el pero de lo que se está haciendo, la inquietud de lo que se está haciendo. Simplemente es como publicar lo que la institucionalidad quiere que se publique sin hacerle filtro sobre la realidad de los temas. Y entonces, por otro lado, otros medios, exacto, y por otro lado tenemos medios que se dedican básicamente también políticamente desarrollan mucho activismo, porque atacan al enemigo del gobernante de turno y defienden al gobernante de turno, y entonces plantean unas rivalidades y lo llevan hasta sus contenidos. Entonces es preocupante que estén tomando partido en estas situaciones políticas y dejando de lado la labor que realmente es la que los compromete, y es hacer seguimiento a las cosas que se están desarrollando, a la inversión pública y a la realidad de lo que hay detrás de toda esa campaña y de toda esa fachada que nos quiere mostrar cualquiera de los gobiernos de turno hasta el de hoy presente. Es que definitivamente yo comparto que hay que ser optimistas y que hay que tener entusiasmo porque las cosas salgan bien, pero no puede ser que cualquiera de las problemáticas que tiene la ciudad, la primera decisión es hagamos una mesa, y lo primero que resulta interesante en la mesa no es la discusión de la problemática, sino la foto al final de la reunión en donde quienes participaron en la mesa. Lo importante no es el contenido de la discusión, sino la foto final de la participación en la mesa. Un ejemplo de eso para cerrar aquí mi participación un poco y darle paso a Teo, que seguramente. Un ejemplo de lo que estás planteando fue la revisión del POT. Cuando se anunció la revisión del POT, hasta el sol de hoy no tenemos ninguna información de qué es lo que se ha adelantado en ese proceso de revisión. Sin embargo, lo único que nos quedó de ese anuncio y de una primera mesa que desarrollaron fue la foto con Camacol, la foto con algunos sectores gremiales, 3, 4 creo que estaban muchos representantes, y nunca más. Y la comunidad, después de participar, creo que fue en el mes de octubre, en mesas de trabajo, ha estado solicitando desde hace mucho los resultados o los avances de esa revisión. No ha tenido ninguna respuesta. No ha habido ninguna respuesta, y ese es un caso ejemplar de que lo que tú decías, la importancia de tener ese POT, de participar en la revisión de ese instrumento de planificación, de donde van a tener respuesta a muchas de las necesidades de la ciudad. Hoy está de manera, digamos, manejada en medio de un oscurantismo realmente preocupante, y lo único que tenemos para referenciar el proceso es una foto con los gremios, que son los que parece que tienen más influencia en el gobierno, que son los constructores. Especiales Diálogo Público. Especiales Diálogo Público. Un colectivo ciudadano con análisis y entrevistas en el que abordamos temas trascendentales que impactan nuestra sociedad. Plataforma digital del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Instel. Instel, pasión por comunicar. Pasión por comunicar. Sin duda, esto es en buena parte a más de una década pasada, reciente, en donde precisamente lo que hubo fue gran polarización, ideologización de la administración pública y cantidad de anuncios que sabemos que no fueron a ninguna parte. Al contrario, son obras siniestradas, obras inconclusas, presupuestos inflados, que lo que demuestran es una gran corrupción. Eso, y aquí no vamos a engañar, a llamar a engaño, eso es producto de eso que se venía presentando. Y eso ha hecho carrera, y es lo que tenemos frecuentemente. Ya les digo, hemos caído en una narrativa de optimismo que, a ver, los problemas que tenemos en el turismo no se han resuelto. No podemos seguir haciendo grandes anuncios, excepto ha habido unas cosas muy buenas, han llegado empresarios, han llegado cadenas hoteleras internacionales a nuestro territorio, que ayudan mucho en esto,
Pero sin duda, los problemas de fondo no se han resuelto. Seguimos con la narrativa de que hay que ampliar la pista del aeropuerto. Acabamos de vivir que vino la ministra de Transporte y después de 20 años viene a decirnos que ella va a trabajar, que no se compromete, pero que va a trabajar en tratar de sacar adelante un COMPES de ampliación de la pista. Y resulta que no se ha definido todavía cómo se va a hacer la ampliación de la pista del aeropuerto. Y al final del periodo de gobierno, por cierto. Exactamente, diferentes gobiernos. Entonces, ese es un ejemplo. El tema de la suficiencia de los servicios públicos. Se hacen construcciones lote a lote, crecimiento sin planificación, y no corresponde el desarrollo de la infraestructura de alcantarillado, acueducto y alcantarillado pluvial, acorde con la cantidad de construcciones que se están haciendo y las que están por hacer en este tiempo que se avecina. ¿Y cuánto tiempo hemos oído hablar de los famosos muelles turísticos que empiezan desde el aeropuerto y llegan hasta Playa Blanca, hasta Santa Marta? N veces. Y cada vez que llega un secretario sale con el anuncio. ¿Y dónde está el primer muelle siquiera construido en ese sentido? Nosotros hemos entrado en una narrativa, nos hemos creído el cuento de que somos una de las ciudades con menos desempleo, cuando sabemos que aquí lo que hay es una informalidad generosísima, brutal, grandísima. Aquí lo que hay es informalidad, y en esos sectores de gran productividad como es el turismo, que es motor del desarrollo del territorio, lo que hay es informalidad. Ha llamado mucho la atención, José Miguel. Yo compartí tu escrito con varias personas y quedaron como inquietos, incluso algunos me comentaron que si eras candidato a la alcaldía. No, hay algo que puedes tener con absoluta seguridad y eso no es, eso sí no va. Eso sí no, como dicen los pelados, eso no va. Yo lo compartí con diputados, concejales, excongresistas, me imagino que estarán tomando nota de lo que dijo José Miguel. Y eso que no hemos podido lograr pasarlo por las páginas. ¿Sabes qué pasa? Que la gente, algunos, se han sentido aludidos, otros, la gran mayoría de las personas, estoy hablando de unas, no sé, más de 200 personas, han manifestado que por fin alguien lo dijo. O sea, es que parece que estuviera todo el mundo como en el partidor diciendo, ay, ¿cuándo lo van a decir? ¿Cuándo lo van a decir? Alguien lo dijo. Entonces, lo que decía Veruca ahora sería interesante a ver si este va a ser el punto de partida, que comencemos a dejar de ser tan frívolos y tan pendientes de la foto y empecemos a hacer cosas reales. Cuando se hizo la red vial del norte, fue la última vez que hubo grandes ejecuciones en este territorio. La doble calzada a Ciénaga, la vía, cuando se hizo en su momento la vía al puerto, que ahora salieron con el embelezo de pedirle la doble calzada a esta ministra que le queda 60 días. ¿Para qué le pedimos a esta ministra que ya se va? Sí. La doble calzada al puerto. Queremos que para que esa señora salga y hablamos con el que llegue, con el gobierno que llegue. Pero desgastarse y salir en primera página de prensa diciendo que nos comprometimos a la importancia de la doble calzada. Son chorradas. Sí, de verdad. Es inoportuno completamente. Sí, ya a estas alturas. Hoy el presidente estaba esta mañana en la W despidiéndose, básicamente despidiéndose. Ya esto es gastar pólvora en gallinazo. Esto no tiene ya ningún sentido. Por eso les dije lo del aeropuerto, lo de la pista del aeropuerto. Después de 22 años me va a decir la ministra que ella no se compromete, pero que va a tratar de sacar un congreso que se posesiona en julio, o sea, en menos de 2 meses, se posesiona un nuevo congreso. Una presidencia que ya se va y un ministerio que ya se va. Y ahora dice que va a sacar un COMPES, cuando un COMPES de eso se lleva, mejor dicho, una cantidad de tiempo para arrancar. Y todavía, para hacer un COMPES, se tiene que tener definido qué es lo que se va a hacer. Es que no sabemos ni siquiera qué se va a hacer. No sabemos si la pista va a ser sobre la actual pista, si se va a girar, si se va a cambiar la terminal de pasajeros de un lado al otro. Nada de eso se sabe. Entonces, ¿cómo va a ser un COMPES? No.
Entonces, es una son burla. ganas de por eso te digo, ganas de salir en la prensa haciendo anuncios, haciendo cosas. Miren, les voy a decir una cosa y esto que no salga de Sudamérica. Ajá. ¿Cómo así que voy a salir yo como gran cosa abrazándome con las tres instituciones importantes, anunciar que van a recuperar la industrial? Y apenas es una reunión de intención, ni siquiera hay estudios, no sabe, ni siquiera el ministerio ha dicho que sí. Las instancias del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, no han dicho que sí, que quieren recuperar, no saben cuál es el daño estructural que tiene. No hay estudios, no hay nada, no hay plata, no hay recursos para hacerlo. Y ya salimos en la prensa abrazados que vamos a recuperar la industrial y toda la ciudad ilusionada con que vamos a ver una belleza de edificio ahí. Les aseguro que pasa el próximo gobierno y todavía no está la industrial recuperada. Ese es y no quiero ser manejado. pesimista, ojo, no quiero ser pesimista. Yo sería feliz porque lo lográramos dentro de 6 meses estuviera esa obra ahí. Pero ¿cómo intervienes un edificio de esos que tienes que pedir el permiso al Ministerio de Cultura? El Ministerio de Cultura apenas va a empezar. Especiales Diálogo Público. Especiales Diálogo Público. Un colectivo ciudadano con análisis y entrevistas en el que abordamos temas trascendentales que impactan nuestra sociedad. Plataforma digital del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Instel. Instel, pasión por comunicar. Pasión por comunicar. Bueno, una de las apuestas que yo creo que todos teníamos en común era la revisión del POT de la ciudad, que como tú sabes, bien lo sabes, es uno pues de las bases fundamentales para desarrollar cualquier territorio. Y lo mencionaste al principio de tu intervención, y era que hoy no tenemos eso definido y obviamente muchas cosas están sin aterrizar en materia de planificación en la ciudad. Pero una de las cosas que llama la atención aquí es por qué ese manejo tan soterrado de la revisión del POT. No sé si tú como gremio has tenido alguna idea o te han participado sobre cómo va este proceso y qué oportunidad tenemos de que en este periodo de gobierno por lo menos haya algún resultado sobre el tema, porque creo que aquí hay comunidades, no solamente, aquí parece que muchos entienden que esto nada más le compete a los constructores, pero no, esto es un tema de definir hacia dónde vamos como ciudad, como sociedad. Entonces no sé si te has dado por enterado del tema con la administración. El POT es la hoja de ruta de una conciliación social en donde están los intereses de la planificación urbana, de la planificación social, del desarrollo y las necesidades que tiene el territorio, la gente, la comunidad, con el apoyo de los técnicos para que los resultados sean viables y se hagan ajustados a presupuesto y a otra serie de variables. Entonces, POT por definición tiene que tener una concertación. Entonces, hacer un POT escondido de la comunidad o no vinculando a la comunidad, ya tiene un defecto de forma y que va a afectar el fondo del plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial, por definición, debe ser la conciliación de los intereses para el desarrollo de un territorio y de una comunidad. Entonces, nuestro POT, yo la información que tengo es que las personas que están haciendo la revisión, porque es que cada gobierno tiene la obligación de hacer una revisión del POT, no necesariamente modificarlo, cambiarlo, sino de revisarlo, porque las circunstancias del territorio van cambiando, las circunstancias del país van cambiando, las necesidades se van cambiando. Fíjense que Santa Marta y el Magdalena no pensaban en hidrocarburos hace mucho rato. Nunca pensamos en hidrocarburos como un sector importante para el territorio.
y hoy en día tenemos la posibilidad de costa afuera y costa adentro, o sea, continental, la posibilidad de hidrocarburos, gas y petróleo, además de todo el antecedente del carbón. Eso no eran la prioridad de este territorio. El tema va cambiando, las circunstancias van cambiando, y por eso se hacen revisiones periódicas del POT que son obligatorias. Cada periodo de gobierno debe hacer una revisión del POT para que se ajuste a su plan de desarrollo. Cuando un candidato presenta propuestas de desarrollo, plan de desarrollo, tiene que después hacer que ese plan de desarrollo se ajuste al plan de ordenamiento territorial. Entonces, no se puede hacer de espaldas a la comunidad. Tiene que ser concertado con la comunidad, con participación activa de la comunidad, pero no como algunos directivos políticos lo quisieron hacer, que llamaban a la comunidad, sentaban a la comunidad, los ponían a firmar las planillas y luego hacían lo que ellos querían. Y no se tenía en cuenta para nada a las decisiones o a los planteamientos que hacía la sociedad. Entonces, esto tiene que ser así. Yo creo que ya se está acabando el periodo y nada que tenemos un nuevo POT. Antes de que continúe Verusca, José Miguel, yo quisiera, como tuvimos un salto en el internet, yo quisiera que retomáramos las dos preguntas o las dos interrogantes que planteó Verusca, que eran los medios de comunicación y el maquillaje de la realidad. Y luego planteamos lo que significó la concepción de la banalidad del mal de Hannah Arendt sobre la falta de escucha, es decir, nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en los sitios de concentración de los judíos, menos aún el gerente general de la solución final, que a pesar de tener una familia hermosa, distinguida, nunca se preocupó por los lamentos de los que morían en los hornos de cremación. La pregunta que nos hicimos es, además de que hay que aclarar que nosotros no somos periodistas, sino observadores ciudadanos, somos un grupo de profesionales que intenta hacer observación ciudadana en Santa Marta y en Magdalena, y que tenemos expertos como Verusca Torregrosa, que es economista y ya dijimos su currículum. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió para que no nos diéramos cuenta de lo que estaba ocurriendo, que hoy tú reseñas en el documento público que está causando admiración de sirios y troyanos? Lo que digo, hemos entrado en una narrativa optimista o de vender éxito o de vender una realidad que no se ajusta a lo que realmente está pasando. Y eso no se puede traducir en interés de la comunidad si no se hace a través de los medios. Entonces, hoy en día las redes sociales, más los medios, son los que permiten que esas narrativas optimistas a las que me refiero estén provocando una ilusión y un desvío de la mirada más a los actores que a los hechos y a las soluciones y a las acciones. Si me explico, es importantísimo que el protagonismo de las personas y de algunas instituciones esté por detrás de la importancia de la comunidad y de la importancia de la productividad, de la riqueza, del empleo y de las realizaciones y de las obras de desarrollo que requiere el territorio. No puede ser que estemos dejándonos obnubilar por esas noticias fantasiosas en muchos casos, que no se ajustan a la realidad. Entonces, la prensa es parte de eso. Y obviamente, los que están en ese juego nos hacen mirar para otro lado. Entonces, por eso no nos damos cuenta del mal que viene socavándonos, que viene poco a poco, como pasó con el puente de Mendihuaca. Voy a hacer esa salvedad. En el tema del puente de Mendihuaca, ¿qué pasó? El puente de Mendihuaca no se cayó porque vino una riada, porque vino una corriente de río, como pasó en Valencia, y se llevó el puente. Lo que pasó allá fue que día a día la corriente del río Mendihuaca fue socavando los pilares centrales del puente, y el puente cedió con la creciente que trajo el río. Con la creciente, y cedió por el centro. No fue que el río derribara el puente.
y entonces no hay responsabilidad. Que aquí tenía que haber una responsabilidad, y ahí es donde las autoridades tenían que haberle dicho al señor, a los señores de Invías, ustedes por qué no le hicieron mantenimiento y seguimiento. Entonces, valga el ejemplo para decir que a veces están pasando las cosas por debajo y no nos damos cuenta por estar en la frivolidad de la imagen. Algo que me llama la atención de esto último es el hecho de que como sociedad nosotros siempre estamos buscando la manera de adornar la realidad. Eso no es solamente en el ejercicio político por afán del protagonismo profesional muchas veces también, sino que nos damos mucho a los eufemismos. Queremos siempre manejar las cosas y creo que eso de alguna manera explica ese aparente optimismo que vemos, pero también es el hecho de que nos queremos proyectar con algunas veces como una sociedad conforme. Y he visto que eso no, a pesar de eso y a pesar de los esfuerzos por cubrir la realidad con propaganda a través de medios y demás redes sociales, lo cierto es que el alcalde no goza de una popularidad alta en la ciudad. O sea que parece que finalmente esa propaganda no está sirviendo, no está cumpliendo los fines, o es demasiado la mala percepción que tiene el alcalde de turno, que podría ser incluso peor, pero puede que esté siendo de alguna manera mitigado esto y a pesar de eso siga teniendo la baja popularidad. ¿Crees tú que esa realidad de su mala percepción por parte de la ciudadanía, su baja popularidad, es parte también del proceso de la ciudadanía? ¿Pero crees que de pronto esa baja popularidad está correspondiendo a que la gente no está, entre comillas, como podríamos decir en una expresión local, comiéndose el cuento de lo que quieren proyectar a través de el manejo de medios? No, yo creo que hay una realidad. O sea, sí hay una actividad que está realizando la administración y están tratando de resolver cosas, y sin duda en una administración que encontró, como decimos vulgarmente, la olla raspada, le tocaba buscar recursos de nivel nacional y tratar de aliarse con instancias de gobierno nacional para resolver asuntos locales. Y también no podemos desconocer que hay una gran actividad de imagen negativa y de ataque hacia lo que se está haciendo por parte de seguidores de las administraciones anteriores, que están tratando de entorpecer, digamos así, las cosas que se están haciendo. Sin embargo, yo a lo que me refería es a la narrativa tan exageradamente optimista de lo que está pasando. No estamos en una... mire, un ejemplo es la educación. Nosotros seguimos siendo los últimos o los penúltimos en los indicadores de resultados de educación básica primaria, desde la preescolar. Nos salva en educación. Hemos tenido la fortuna de que la Universidad de Magdalena ha crecido como ha crecido y está siendo, digamos, un jalonador de la educación del territorio. Pero lo que está pasando con la educación básica primaria es que es un alto porcentaje de nuestra superficie, no tiene vías. Una persona en Maquetepelado, del puesto de salud de Maquetepelado, con una fractura, no tiene cómo traerlo a Santa Marta o cómo atenderlo. Pero José Miguel, disculpa, Teo. José Miguel, ya que tocas el tema de educación y hablas específicamente de los niveles precedentes y pues de la universidad, pero en la universidad tampoco es que estemos bien. Acuérdate, y hace un par de meses hice un informe en donde estaba evidenciando que la universidad en las pruebas Saber Pro ha sido hace como 6 años viene arrastrando unos malos
resultados, unos resultados que no corresponden para una universidad, que entre otras cosas ese aspecto de la propaganda también tiene mucho que ver, y es que nos venden una universidad con una acreditación institucional, con una acreditación de calidad, pero la universidad está entregando resultados en el examen que la mide en calidad muy bajos, más bajos incluso que universidades que no tienen ninguna acreditación. Entonces, creo que de lo que estamos hablando, esto también es parte, es el hecho de que nos están bombardeando. Es como cuando el novio te ataca con una cantidad de amor y expresiones de amor, pero en el fondo hay un poco de violencia en todo eso. Y esto es lo que nos está pasando con estas instituciones. Las grandes instituciones de esta ciudad y de este departamento están cayendo en ese error. Y en el tema de la universidad es uno de esos. Pero además de eso, te pregunto, ¿crees que estas reflexiones pueden tener para ti un costo en el medio? Porque están pasando los días y hemos visto, los que hemos compartido ese escrito que nos pareció realmente bastante importante y oportuno, pero hemos encontrado comentarios sobre lo oportuno que ha sido, comentarios sobre de pronto intereses velados detrás de este escrito de parte de proyectos que tú puedas tener más adelante, pero también ha habido, no sé si a ti te ha pasado, no ha pasado para mí en lo que he compartido el documento, pero a ti, ¿tú has sentido que de pronto no fue bien recibido por algunos colegas, por algunos miembros de otros gremios, este mea culpa que se está haciendo desde la Asociación de Empresarios? No ha habido de parte de la actividad gremial y del sector productivo, ha sido bastante bien ponderado el escrito y lo que se plantea en él. No sé si alguno en algún momento se sintió aludido o se ha sentido señalado, no lo ha manifestado. No he recibido ninguna crítica en ese sentido, y más bien aplauso en el sentido de que me atreví a decirlo y a decirlo en la forma que se dijo, que en algunos pasajes puede parecer fuerte, pero no he tenido realmente tampoco he tenido ninguna opinión ni ningún comentario de parte de la administración distrital. Te soy sincero, ha habido mutis en el sentido de opinar sobre esto, y probablemente sea una decisión de la administración no entrar en polémica ni en discusión sobre estas cosas. En las reflexiones que hicimos en la entrevista con Andrés Felipe Vives Calle, director de Desarrollo Empresarial y Competitividad Regional de la Cámara de Comercio, y con Raúl Eduardo García Rodríguez, presidente del Comité Intergremial de Santa Marta, y que estuvo precisamente dirigiendo Berusca, advertían ellos lo que tú estás planteando en el escrito, y hablaban de la inflexión porque no se podía estar peor en la ciudad. Pero yo me hago una pregunta, y no sé si es una reflexión que quiero saber si de pronto la compartes. Hemos llegado a tal nivel de polarización en la disputa por el poder que lo que importa es ganar a cualquier costo. Pero al mismo tiempo le advertía yo a algunos concejales en una reunión que sostuve con ellos, que me dieron la oportunidad de escucharme, que decía que no es posible que el control político desde el Consejo no se ejerza sobre los secretarios, cuando precisamente eso le ayuda al alcalde a dirigir y a corregir los errores que cometan sus subalternos, y que no hacerlo precisamente hace que la ciudad se llene de desesperanza porque no hay el tratamiento de los problemas que todos observamos. Yo, por ejemplo, observo que el puerto de Santa Marta no se ha integrado a la ciudad. Veo altas paredes que separan el puerto de Santa Marta del centro histórico, de la segunda fase, y vemos el Boro, donde estuvimos haciendo un estudio con Patricia Elena Obregón, que es antropóloga, sobre los habitantes de calle, y planteamos reflexiones. ¿Tú compartes de alguna forma que la polarización nos ha obligado a no ver sino el enemigo y el amigo, y a evitar las reflexiones que debemos hacer con rigurosidad en beneficio de la ciudad, o yo estoy equivocado? No, yo creo que la polarización en
en ningún caso ayuda, siempre trae consecuencias negativas la polarización, y más cuando tiene un contenido ideológico político es peor. Nosotros sabemos que la sociedad portuaria en su momento quiso hacer una ampliación y hacer una inversión sobre el centro histórico y sobre los barrios alrededor de la sociedad portuaria, y el ayuntamiento o la alcaldía de ese momento engavetó la posibilidad. Entonces, definitivamente la polarización no ayuda en nada. Y en ciudades como esta, en donde ha habido una ruptura que no hemos logrado, yo creo que en buena hora se está planteando a nivel del Comité Intergremial y en la Cámara de Comercio que estamos en un momento de inflexión, y yo entiendo eso como que estamos en un punto de partida y de aquí para adelante va a ser todo el mundo va para el mismo lado, todo el mundo a apoyar, y menos polarización y menos enfrentamiento. Si eso es así, celebro y estaría de acuerdo y acompañaría cualquier iniciativa que apoye reducir esa polarización. Sabemos que las campañas políticas y el recrudecimiento que va a haber en estos próximos 15 días va a ser peor todavía por la elección presidencial, pero es una realidad y tenemos que tratar de resolverla. Nosotros aquí, si seguimos polarizados, seguiremos en los últimos niveles en todos los indicadores. Adelante, Bruno. De pronto, ¿crees que de pronto, porque vimos esa polarización a lo largo de la última década, y eso para nadie es un secreto que tuvo unas consecuencias importantes para el departamento y para la ciudad, porque no solamente estamos polarizados internamente, sino que polarizábamos con el nivel nacional. Tuvimos la osadía de enfrentar a gobiernos nacionales que nos dejaron aparte, porque desafortunadamente en Colombia el centralismo nos obliga a trabajar de alguna manera, a ser conscientes que no podemos solos, pero además lo ideal siempre es trabajar armónicamente entre los distintos niveles de gobierno. Eso no sucedió. ¿Tú crees que eso también influyó en en anclar más la situación negativa de la ciudad? Porque definitivamente vimos el interés de gobiernos nacionales, pero por otro lado los ataques desde lo local, porque estaba diametralmente opuesto ideológicamente y había unos intereses políticos de un proyecto que quería una supremacía en el territorio. ¿Qué tan alto crees que ha sido el costo para Santa Marta y para el departamento del Magdalena esa polarización? Estamos pagando un costo muy alto por esa polarización y por esos egos, que la pretensión de creerse suficiente por encima de la realidad de que dependemos del gobierno nacional nos está pasando factura en este momento. Nosotros somos un territorio aislado, como si fuéramos de los territorios nacionales. Es increíble los separados que estamos del gobierno nacional en este momento, y la factura que nos está pasando, esa tontería y esos egos que no ayudaron en nada. En 2 administraciones departamentales nosotros planteamos varios programas interinstitucionales e intersectoriales. Uno de ellos fue Red Ciudadana para la Transformación Social. El gobernador del momento invitó como presidente del Consejo de Política Social o Política Pública a los empresarios, a las instituciones públicas, por supuesto, las desconcentradas del orden nacional también, y a las universidades a establecer un acuerdo, una red ciudadana para la transformación social en virtud de la superación de la pobreza extrema. Nosotros hoy queremos preguntar, y se lo preguntamos a los anteriores líderes gremiales, si existía el ejercicio de articulación interinstitucional e intersectorial a través de ese Consejo de Política Pública o Política Social en el distrito, en el departamento, para abocar los problemas que nos competen, o simplemente es la relación de 3 actores, porque verificando la información encontramos que la Universidad del Magdalena, que es el operador académico, la Alcaldía de Santa Marta, que es el operador político, y Ecopetrol a través de CENIT, que es el operador, privado, construyeron el plan decenal de la educación,
de inversiones que se deben hacer en el territorio. Ahora precisamente vamos a hablar de los 7.9 billones de pesos, 7.9 billones de pesos asignados durante 4 años para el desarrollo humano y productivo del territorio, y que está precisamente consignado en los documentos que hemos averiguado. Hay articulación interinstitucional e intersectorial, como en la época en que los gobernadores al que hicimos parte, de las administraciones de los gobernadores que hicimos parte, plantearon a ese Consejo de Política Social y Política Pública. Para articularse, lo primero que se necesita es voluntad de hacerlo. Es que no es crear instancias, crear mesas, crear comisiones. Nosotros tenemos Comisión Regional de Competitividad, tenemos Comité Universidad, Empresa, Estado, tenemos instancias las que quieran. Cada vez que sale una cosa distinta en otra ciudad, en otro territorio que es exitosa, entonces salimos a crear lo mismo aquí. Entonces se crea una instancia de atracción de inversionistas, entonces vamos a crearla aquí porque en Cartagena fue exitoso. Se crea una instancia de integración de lo académico con lo empresarial, creamos entonces otra instancia. Y así nos vamos llenando de cosas. Y precisamente cuando nació la asociación en 2003, 2004, se creó precisamente por eso, porque no había un diálogo de lo público con lo privado, en donde las decisiones que tomaba lo público no tenían en consideración lo que pensaban los empresarios. Y así nace la Asociación de Empresarios Magdalena. Entonces, seguir creando cosas. Lo que se necesita es la voluntad de sentarse y de echar para adelante todo. Llámese como le quisiéramos poner, de verdad, Teodoro, yo sé que ha habido buena voluntad cada vez que se crea una cosa de esa, pero no pasa sino de la foto de instalación. Y no hay resultados. No son funcionales. Yo recuerdo que, con el permiso de Verusca, recuerdo que hubo 3 acciones muy importantes de la Red Ciudadana para la Transformación Social. Fue las plantas de procesamiento de alimentos de frutos tropicales y cárnicos en 4 municipios, proyecto que se formuló con la Universidad del Magdalena, con el SENA, con el DPS, con el Ministerio de Agricultura, se presentó al Ministerio de Agricultura. En ese momento el gobernador del momento salió por un tema de la Procuraduría y quedó estancada, pero al mismo tiempo se propuso la creación del Observatorio Departamental de Análisis de Derechos Humanos y Análisis de Políticas Públicas, y también se consideró como respuesta a la posibilidad de la adquisición de los SURES, las sedes presenciales de la Universidad del Magdalena en los SURES del Magdalena, Cesar y Bolívar. Hoy Bolívar nos avanzó lo suficiente con las sedes universitarias y nosotros todavía no hemos podido, sino que articular a la Universidad del Magdalena con esa aspiración de los SURES. Y existe una disputa de unos edificios al parecer muy elegantes, muy distinguidos en distintas subregiones, para que las universidades tengan sitios donde proceder, y resulta que todavía están estancados. O sea, ¿qué hacemos para avanzar si las iniciativas además quedan precisamente en el aire? ¿Qué es lo que nos está pasando, José Miguel? Bueno, perdona, hago una interrupción aquí antes para complementar un poco la idea de José Miguel y de Teo. Una de las cosas que uno observa en este claro ejemplo que trae a colación Teo es que aquí, y lo que decías antes tú, creemos que el formato nos va a dar la solución. Y el formato entendido como que, ay no, la instancia aquella, la mesa tal y cual. Y estamos tan pendientes de eso, pensando de que el formato es lo que le ha dado el éxito a algunas iniciativas en otras regiones o en otras ciudades, y no hemos entendido que precisamente es la voluntad. Pero además, las cosas que funcionan en el departamento, que algunos gobiernos han venido dejando, a eso no le damos prelación, sino que en el afán de los egos políticos y demás, en algunos casos, por ser exitosos algunos planes, programas, incluso se satanizan dentro de las nuevas administraciones. Entonces, lo que ha faltado definitivamente, y de alguna manera es mi punto de vista, es que no hay una continuidad sobre lo que funciona, y queremos estar siempre improvisando con lo que vemos afuera, creo. Así es, darle continuidad
a lo que está siendo exitoso, es parte del... Miren, cuando yo estuve hace muchos años, años 90, en el gobierno nacional, recuerdo que había una frase que se decía, si tú quieres que algo no funcione, crea un comité. Crea un comité porque se diluyen responsabilidades, se comienzan las discusiones y nunca se ejecuta, nunca se dan acciones. Esto obviamente que no es así tan a la letra, pero es una forma de decirlo peyorativamente en el sentido de que eso no, la solución es voluntad de hacer las cosas. Por eso yo, de alguna manera, recojo un poco que creo que ha habido buena voluntad de esta administración en hacer cosas. Hay buena voluntad, pero falta todavía el concurso de más actores y demás diseños técnicos que apoyen esa voluntad para poder tener realizaciones y poder tener acciones y poder tener ejecuciones. Es que aquí lo que nos falta es ejecutar, hacer. Ya está bueno de pensar tanto, de salir en la foto. Hay que hacer cosas. Antes de que Verusca culmine el programa, porque ya se nos cumplió el tiempo, tenemos entendido que el alcalde de Santa Marta va a presentar su rendición de cuentas dentro de poco. Nosotros hacemos una sugerencia respetuosa al señor alcalde y a su equipo de gobierno. Es que como están anunciando que hay 200... Se fue la voz. Se congeló. Sí. Voy a escribirle. Bueno, ese es el problema de la virtualidad, la señal se cae. Entonces estaba diciendo mi querida Verusca y José Miguel, además de agradecerte que hubieses aceptado la invitación a la entrevista con Verusca Arón Torregrosa, que es una mujer de rigor académico y de estricta consideración, y que nosotros por supuesto es un orgullo tenerla y contar con ella en el Oficiales de Diálogo Público a través de su plataforma Voz Pública. Entonces, advertía que hay que hacerle la sugerencia al señor alcalde de parte de todos los actores relevantes de la sociedad que por favor presente a la ciudad obra por obra, avance por avance, presupuesto ejecutado a la fecha, para que no caigamos en las obras inconclusas de la administración de los 12 años extraviados en el tiempo. Es una sugerencia que le hacemos respetuosamente al señor alcalde, pero a través tuyo, José Miguel, para que ustedes como empresarios también soliciten lo mismo, que cuando presente su rendición de cuentas haga una relación completa de las 211 obras que están anunciando, unas estratégicas, otras menores, pero que las presenten con sus avances de obra, con sus fotografías, sus videos, que inviten a los medios de comunicación. Nosotros no somos un medio de comunicación, somos unos observadores ciudadanos que hemos constituido este canal de participación ciudadana para reflexionar, porque no somos organismos de vigilancia, seguimiento y control. No sé si estás de acuerdo y si Verusca también comparte la idea de que se le haga la sugerencia pública al señor alcalde para que muestre los avances de obra una por una con sus presupuestos ejecutados. Adelante, José Miguel. Por supuesto. Totalmente. Y es que eso le da seguridad a la comunidad, le da confianza a la gente en su administración, en sus dirigentes, tener información. Y yo creo que lo hace, el alcalde lo va a hacer seguramente con esa intención, de que la gente vea las obras que está tratando de sacar adelante. Sin descuidar que hay una cantidad de cosas, como dijimos al principio, de base, de la línea base de ciudad, que no se han resuelto y que no se van a resolver con pequeños recursos, sino que necesitamos el concurso nacional y el concurso del sector privado para resolverla. Bueno, creo que damos por terminado este sustancioso espacio. Realmente quedo muy satisfecha de las apreciaciones que nos has dado, de tus puntos de vista y bueno, otra vez dar gracias por haberte atrevido a hacer esas reflexiones públicas. Seguramente yo sé que lo has hecho en los circuitos donde te mueves entre gobierno y
y sector privado, pero que esto haya trascendido a toda la sociedad es ya una ganancia para nosotros como sociedad. Y bueno, solo quiero dejarte la oportunidad de que nos cierres con una reflexión que tengas, que resuma un poco lo que has querido decir, el espíritu, como decía en algún momento Teo, de tu decisión de hacer pública estas ideas que tenías me imagino desde hace mucho rato. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias Teo, gracias César Tulio, siempre apoyándonos con tu producción a pesar de estos impases que tuvimos en este episodio. Gracias Teodoro, gracias Veruca, gracias César por la invitación. Mi reflexión final es que superemos la era de las redes sociales y de la figuración, y que Santa Marta salga de ese atrapamiento en el que está inmersa, y que empecemos a tener resultados, realidades, como hemos visto que pasa en Barranquilla, en Cartagena, en Montería, en donde los alcaldes no hacen anuncios, los alcaldes entregan obras, ejecutan obras. Eso es lo que queremos, no más anuncios, ya resultados. Instel Radio y la Sociedad Civil del Magdalena presentan Especiales Diálogo Público. Especiales Diálogo Público. Un colectivo ciudadano con análisis y entrevistas en el que abordamos temas trascendentales que impactan nuestra sociedad. Los jueves a las 6 p.m. Cali y Santa Marta, un enlace online para todas las audiencias del mundo. Todas las audiencias del mundo. Especiales Diálogo Público. Voces que conectan, ideas que inspiran. Voces que conectan, ideas que inspiran. Plataforma digital del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Instel. Instel, pasión por comunicar. Pasión por comunicar.